Hola, buen día. Les saludo con mucho gusto a todas y todos ustedes. Soy Cintia Santoyo, colaboradora del sector de cultura de la Oficina de UNESCO México. Quiero comenzar esta charla dando un especial agradecimiento en nombre de la organización para la que laboro a la licenciada Claudia Rivera Vivanco, presidenta municipal de Puebla, y a la doctora María Graciela León Matamoros, quien es la gerente del Centro Histórico y Patrimonio Cultural de la ciudad de Puebla. El objetivo de esta charla es compartir con ustedes los conceptos básicos, los principios fundamentales de la Convención 2003. Esta charla está especialmente dirigida a los y las funcionarias públicas que trabajan arduamente en la revitalización y en la preservación del patrimonio cultural inmaterial. Sin más preámbulo, me gustaría dar paso a esta conversación. Como el nombre de la convención lo señala, la finalidad principal de este instrumento es la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. También es conocida por el nombre de Convención del Patrimonio Inmaterial y tendrá la finalidad de salvaguardar todos los elementos del PCI de comunidades, grupos e individuos. Los antecedentes de esta convención son, pues, en la década de los 70, cuando los Estados miembros de la UNESCO, que estaban principalmente encabezados en esta intención por Bolivia, empezaron a examinar lo necesario que era, lo importante que era establecer medidas para salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial y además, pues, crear un instrumento jurídico para tal efecto. En 1989, la UNESCO adopta una recomendación sobre la cultura tradicional y popular. Posteriormente, inspirada en las experiencias que se llevaron a cabo en Asia Oriental, la UNESCO pone en marcha dos programas: Tesoros Humanos Vivos en el año de 1993 y la proclamación de las obras maestras del patrimonio oral inmaterial de la humanidad en el año de 1998. A partir de estos antecedentes, pues se generó un consenso en torno a la idea de que la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial requería una importante, una puntual participación de las comunidades en cualquier proceso que tuviera que ver con estos elementos. La convención se redactó en la sede de la UNESCO entre los meses de septiembre de 2002 y junio del 2003. Se redacta, 1, considerando que convendría mejorar y completar eficazmente los acuerdos, recomendaciones, resoluciones internacionales existentes en torno o en materia del patrimonio cultural inmaterial. 2, considerando la necesidad de suscitar un mayor nivel de conciencia, especialmente dentro de los jóvenes de las comunidades, para que a través de esta sensibilización, de esta concientización, se pudiera proteger y salvaguardar este patrimonio cultural inmaterial, dándole la importancia debida. 3, considerando que la comunidad internacional debería contribuir junto con los estados partes de la presente convención, los estados partes que ratificaron esta convención, a salvaguardar el patrimonio cultural vivo. Así es que entonces se aprueba el 17 de octubre del año del 2003 la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial en París. La Convención del Patrimonio Mundial y la Convención del Patrimonio Inmaterial. Suele decirse que están estrechamente ligadas ambas convenciones, pero los Estados miembros de la UNESCO decidieron que era necesario elaborar una convención específica para la protección y la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Los tres principales motivos por los que se lleva a cabo la creación de esta convención son la extremada dificultad que había para enmendar la Convención de Patrimonio Mundial del 72 y agregar elementos constitutivos del patrimonio cultural inmaterial. Otra, que las definiciones de patrimonio mundial no podían ser necesariamente compatibles a las definiciones del patrimonio cultural inmaterial. Y por último, pues el hecho de que las medidas previstas para proteger el patrimonio mundial
y salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial tenían una especial diferenciación en torno a la participación de las comunidades. En la Convención de Patrimonio Cultural Inmaterial es importante mencionar que la participación de las comunidades interesadas, de las comunidades poseedoras de estos elementos, participen íntegramente en todos los procesos del patrimonio cultural inmaterial. En este sentido, el concepto de patrimonio cultural vivo o patrimonio cultural inmaterial se entiende que son todos los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que son inherentes a las comunidades poseedoras del patrimonio cultural inmaterial. En este sentido, este patrimonio cultural inmaterial que se transmite de generación en generación se recrea constantemente de manera permanente por las comunidades y grupos en función de su entorno. Su interacción con la naturaleza, con su historia, infundiéndoles además un sentimiento de identidad y continuidad. El patrimonio cultural o patrimonio vivo tiene diferentes expresiones. Una de ellas son las tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma, la lengua como un vehículo fundamental del PCI. Artes del espectáculo, usos sociales, festividades, rituales, conocimientos y usos relacionados con la naturaleza, que se encuentren íntimamente relacionados con la naturaleza y el medio ambiente o con el universo, y las técnicas artesanales tradicionales. Es importante mencionar que cuando hablamos de patrimonio cultural inmaterial, la convención no busca validar una forma auténtica o históricamente exacta de esta manifestación. Las disposiciones de la convención no incitan a emprender acciones que fosilicen el patrimonio cultural inmaterial. El patrimonio cultural inmaterial son elementos vivos, son elementos en constante transformación, son dinámicos. Esto sucede porque se adaptan inherentemente a los cambios sociales, económicos, culturales que pueda haber dentro de las comunidades poseedoras. El patrimonio inmaterial se renueva continuamente. Las manifestaciones en forma, son distintas, pueden evolucionar desde la creatividad humana y adaptarse a ciertos entornos que tengan que ver con cambios incluso medioambientales. Podemos poner un ejemplo: el contexto actual de la pandemia ha orillado a muchas de las comunidades poseedoras del patrimonio cultural inmaterial a buscar estrategias para seguir llevando a cabo la práctica de este patrimonio cultural inmaterial, su revitalización y su preservación. Por eso se dice que es un elemento continuo, es un elemento dinámico, es un elemento que se está transformando continuamente. El PCI además va a proporcionar a las comunidades, como ya lo habíamos mencionado, un sentimiento de identidad, favorecerá la creatividad humana y el bienestar social, contribuye también a la gestión del entorno natural social y genera una fuente importante de ingresos económicos. En este sentido, las principales finalidades de la convención, pues es el respeto al patrimonio cultural inmaterial de las comunidades, grupos o individuos que la poseen, porque puede haber que las dinámicas se tornen en un sentido negativo, puede haber acciones de carácter político, de ciertos grupos sociales, que no favorezcan la preservación, la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, o que incluso sean un elemento para el deterioro y la desaparición de estos elementos del patrimonio cultural inmaterial. Por otro lado, otra finalidad de la convención es la sensibilización en el plano local, en el plano nacional, en el plano internacional, en torno a la importancia del patrimonio cultural inmaterial y su reconocimiento. Es decir, las comunidades tienen que generar un nivel de conciencia, una sensibilización propia de los elementos de su patrimonio cultural inmaterial para que éste pueda ser resguardado, pueda ser preservado y que las comunidades deseen generar medidas de salvaguardia. Por otro lado, la cooperación y la asistencia internacional también es una de las finalidades de la convención.
Entendamos por asistencia y cooperación internacional el intercambio de conocimientos, de prácticas, de experiencias en función a la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Estas son las principales finalidades que plantea la Convención. Otra parte muy importante de la Convención es la estructura de los órganos. Las convenciones de la UNESCO, como lo sabemos, son acuerdos intergubernamentales, es decir, entre estados. Son administrados por organismos u órganos representantes de estos estados que ratificaron, dependiendo la competencia al que lo sea. En este caso, tienen que ser organizaciones que sean competentes en torno al tema del patrimonio cultural inmaterial. La Convención del Patrimonio Cultural Inmaterial cuenta con dos órganos de este tipo. Uno es la Asamblea General de los Estados Partes y el otro es el Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. El primer órgano, que es la Asamblea General, queda establecido en el artículo 4 de la Convención, que es el órgano soberano de la Convención. No está subordinado a ningún otro órgano u organización y el Comité Intergubernamental acata las órdenes de la Asamblea General, funciona bajo su constante evaluación y sus instrucciones. Todos los estados partes en la convención son miembros a su vez de la Asamblea General, que se reúne cada 2 años en el mes de junio. Por otro lado, el Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, pues tiene como objetivos promover todos los principios de la Convención, brindar asesoría sobre las prácticas ejemplares y formular recomendaciones, además de promover la asistencia y la cooperación internacional. A su vez, este comité intergubernamental, que funciona bajo la supervisión de la Asamblea General de los Estados Partes, tiene el mandato de supervisar la aplicación de esta convención, incluyendo la inscripción de los elementos del patrimonio cultural inmaterial en las 3 listas existentes, que ahorita más adelante vamos a mencionar. A su vez, el Comité Intergubernamental posee una mesa que está conformada por su presidente, por 4 vicepresidentes y un relator. Cada miembro de la mesa del Comité Intergubernamental pertenece a un grupo de Estado distinto. El presidente dirige las reuniones del Comité Intergubernamental con los demás miembros de la mesa, que son los otros 4 vicepresidentes. Un elemento clave dentro de la convención para comprender los órganos son las directrices operativas. Las directrices operativas son un conjunto de orientaciones, de normas, que se conciben para apoyar a los estados partes a aplicar la convención a nivel nacional y a nivel internacional. Incluyen criterios, normas, procesos, procedimientos que regularán la presentación de las candidaturas de los elementos del patrimonio cultural inmaterial. Además, estas directrices operativas pueden organizar los elementos que se tomarán en cuenta para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial presente en los territorios de los estados partes. La finalidad principal de la convención, como su nombre lo dice, es la salvaguardia. En el artículo 2.3 de la convención, la salvaguardia se define como el conjunto de medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial. Cuando se centra el tema en el mantenimiento de la viabilidad de las prácticas o de las expresiones culturales, la salvaguardia del PCI pues se difiere un poco o hay una gran diferenciación entre el patrimonio mundial. El patrimonio cultural inmaterial es quien da vida muchas veces al patrimonio mundial. El patrimonio mundial son las edificaciones, lo tangible, y este patrimonio cultural inmaterial es lo que reviste de significado, ¿no?, a las comunidades y por lo tanto a sus elementos, a sus sitios del patrimonio mundial. En los artículos 11, del artículo 11b al artículo 15 de la Convención, se señala claramente cómo los estados partes pueden ir adoptando y cumpliendo con sus obligaciones, adoptando las medidas necesarias para garantizar la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial presentes en su territorio.
Hablando de medidas generales de salvaguardia, son tres. La principal es sensibilizar el valor e importancia del patrimonio cultural inmaterial. ¿Qué quiere decir? Que te tiene que generar procesos que dinamicen la conciencia, la sensibilización de la comunidad ante estos elementos del patrimonio cultural inmaterial. También tiene por objetivo crear un entorno jurídico y administrativo propicio para la salvaguardia. Esto quiere decir que, bueno, cada Estado parte hará lo posible por adoptar una política general en torno al patrimonio cultural inmaterial, donde designe o cree varios organismos competentes para la salvaguardia de este patrimonio. También deberá adoptar medidas adecuadas de orden jurídico, técnico, administrativo, legislativo. Deberá asegurar también el reconocimiento, respeto y valorización del PCI en la sociedad. Lograr la participación de las comunidades en las actividades de salvaguardia es uno de los cometidos más importantes de cada Estado parte. Y también será importante que cada Estado parte identifique los elementos de patrimonio cultural inmaterial y pueda confeccionar los inventarios de los mismos. Las directrices operativas de la 80, la 82, la 85 y la 86 indica cómo los Estados partes pueden contribuir a estas medidas generales de manera más específica. En la Convención, una de las acciones más importantes que se establece es la creación de una lista de patrimonio cultural inmaterial. En realidad son tres listas del patrimonio cultural inmaterial que se establecerán a su vez disposiciones generales para la aplicación de ciertas medidas de salvaguardia. Ahorita las vamos a revisar más adelante. En este sentido, en este gráfico podemos ver los objetivos que se plasman dentro de las medidas establecidas de las directrices operativas para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Uno es velar por la obtención del conocimiento de las comunidades a las actividades de salvaguardia y su participación en esto. Lo vamos a escuchar, ya lo hemos escuchado en lo que va a lo largo de la plática y en reiteradas ocasiones lo estaré mencionando. Es muy importante obtener el consentimiento, tanto el consentimiento como la participación de las comunidades interesadas. Se deberá también velar por el fortalecimiento de capacidades con miras a la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Se deberá garantizar la existencia de marcos jurídicos y códigos de ética con pertinencia cultural, es decir, apropiados para cada contexto cultural que salvaguarden el patrimonio cultural inmaterial, además de sensibilizar su valor e importancia, pues esforzándose para que los derechos de las comunidades, de los grupos o de los individuos que poseen el patrimonio cultural inmaterial estén debidamente protegidos. Además, se deberá emprender actividades de evaluación de riesgos. ¿Qué quiere decir? Que se debe dar seguimiento a las amenazas que puedan poner en una situación de vulnerabilidad a los elementos del patrimonio cultural inmaterial. También se deberá estimular las contribuciones del patrimonio cultural inmaterial y las actividades para la salvaguardia a un enfoque de género. ¿Qué quiero decir? La participación de mujeres y hombres por igual es muy importante en la transmisión, en la preservación y revitalización del patrimonio cultural inmaterial. Cuando hablamos de la lengua, por poner un ejemplo, como un elemento fundamental del patrimonio cultural inmaterial, hablamos de la transmisión generacional a través de las mujeres. Si no existe una igualdad de género, se corre el riesgo y hay una amenaza latente de la pérdida, ¿no? De una pérdida o de un deterioro del patrimonio cultural inmaterial. Esto se señala dentro de las directrices operativas. Entonces, ustedes si revisan de la directriz operativa 1 a la directriz operativa 65, podrán encontrar diversos temas que estructuran las medidas de salvaguardia. Criterios de inscripción a las listas de patrimonio cultural inmaterial también están situados de la directriz operativa 2 a la directriz operativa 12, de la directriz operativa 13 a la directriz operativa 15, los expedientes, la evaluación de expedientes, que ahorita un poquito más adelante vamos a hablar de eso. Y bueno, eso se encuentra de manera detallada en estas directrices operativas de la Convención.
La salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, como lo señala el artículo 16, pues requiere identificar de manera precisa, de manera pertinente, en tiempo, en contexto cultural, las amenazas y los riesgos del patrimonio cultural inmaterial antes de poder elaborar las medidas de salvaguardia. Generalmente los problemas pueden ser relativamente sencillos. Estos problemas que se presentan y que amenazan al patrimonio cultural inmaterial pueden ser sencillos, pero en general pueden ser complejos también. Entonces, es importante que antes de plantear medidas de salvaguardia podamos pues analizar, identificar estos elementos que pueden ser puntuales como amenazas del PCI. Con frecuencia las medidas de salvaguardia, en las medidas de salvaguardia se puede proponer efectuar ciertos cambios en la práctica del patrimonio cultural inmaterial o en la transmisión de estos elementos, pues para poder dar una rápida adaptación a la evolución de las condiciones de vida que muchas veces las comunidades poseedoras, las comunidades portadoras del patrimonio cultural inmaterial están viviendo. Si una comunidad tiene un impacto económico, social y cultural, invariablemente este se verá reflejado en el patrimonio cultural inmaterial, pero por ello es importante, antes de establecer las medidas generales de salvaguardia o estrategias específicas de salvaguardia, es importante recurrir al análisis de ellas y ver qué nivel de complejidad posee. En este sentido, y como ya mencioné anteriormente, una de las medidas más importantes es la creación de las listas de patrimonio cultural inmaterial. Como ya hemos mencionado, el comité se reúne periódicamente para evaluar las candidaturas y decidir acerca de las inscripciones de los elementos de las prácticas y de las expresiones culturales del patrimonio cultural inmaterial que están propuestas, que los estados partes de la Convención 2003, que los estados partes que ratificaron la Convención de 2003, están queriendo registrar. La Asamblea General aprobó por primera vez las directrices operativas en junio del 2008 y las modificó desde junio de 2010 a 2016. Como podemos ver, como pudimos ver en la diapositiva anterior, estas directrices operativas son las que van marcando la pauta en los criterios, los procedimientos que deben seguirse para inscribir a las listas de patrimonio cultural inmaterial estas manifestaciones. También estas directrices operativas definirán la asistencia financiera internacional, el fondo para la Convención de 2003, que iremos explicando un poco más adelante. Entonces, estas son las tres listas que existen de registro respecto al patrimonio cultural inmaterial. Primero, la primera lista, que es la del patrimonio cultural inmaterial y que requiere medidas urgentes de salvaguardia. En este sentido, los elementos que se inscriben, las expresiones y manifestaciones culturales que se inscriben a esta lista, pues tiene ciertos criterios que son a considerar para que puedan o no formar parte de la lista. En los expedientes de candidatura se va a requerir que aquellos estados partes solicitantes de un caso de extrema urgencia demuestren que el elemento realmente, pues, propuesto en esta lista de salvaguardia requiere medidas de salvaguardia urgentes. Algunos de los criterios son que, bueno, el elemento, por su viabilidad, corre peligro a pesar de todos los esfuerzos que la comunidad esté realizando. Las comunidades previamente pueden ya estar organizadas en la preservación, en la revitalización de esa manifestación cultural, pero no necesariamente lo logran. Entonces el Estado parte tiene que mencionar que no se está logrando esta viabilidad. Por otro lado, un segundo criterio es que el elemento requiera medidas de salvaguardia de extrema urgencia porque se pueda enfrentar a graves amenazas debido a las cuales pues no se espera que subsista sin las correspondientes medidas urgentes de salvaguardia. Cuando hablamos del patrimonio cultural inmaterial inscrito en esta lista de salvaguardia urgente, pues estamos hablando que la viabilidad del PCI corre peligro a causa de amenazas y riesgos de diverso tipo. Estos riesgos pueden caracterizarse en
actitudes negativas de las comunidades, problemas demográficos, deterioro ambiental, prácticas y transmisión debilitada del patrimonio cultural inmaterial, mundialización cultural, nuevos productos y técnicas en torno a esta manifestación y quizá situaciones de carácter económico. En este sentido, las amenazas para los sistemas de la transmisión puede ser la pérdida de interés de los jóvenes en mantener la práctica, en transmitirla a las generaciones que siguen. Otro puede ser que haya actitudes discriminatorias, actitudes xenófobas, actitudes que tengan que ver con una discriminación racial y que entonces la práctica se debilite en la transmisión. Un ejemplo de esto puede ser las lenguas. Las lenguas, específicamente las lenguas, no me gusta llamar minoritarias, pero sí que en comparación a las lenguas que se hablan a nivel mundial, poseen un número mínimo de hablantes, o las lenguas indígenas, son un claro ejemplo de esto. Las lenguas indígenas, al menos en el contexto de México, se han dejado de hablar porque son un elemento que desata discriminación, que desata racismo. Por eso muchos de los pueblos originarios deciden no hablar más su lengua originaria, porque esto, en lugar de ser un factor, un elemento de gran valor cultural como lo es la transmisión de la lengua oral, escrita, pues comienza a ser un elemento que va a generar una pérdida de oportunidades, un rechazo por parte de otros sectores de la sociedad, que puede ser racista, clasista. Entonces empieza a debilitarse la práctica, la transmisión de esta lengua. En este sentido, también puede ser que haya una indisponibilidad de los materiales, de los espacios medioambientales donde se lleven a cabo las prácticas. Y si, por ejemplo, llegara a ocurrir un incendio forestal en un sitio donde se lleva a cabo una práctica cultural inmaterial, queda desprovisto del espacio que significaba revestir esta práctica. Entonces, estas pueden ser algunas de las amenazas. Si hablamos de factores socioeconómicos, políticos, también pueden ser las migraciones. Las migraciones pueden ser una amenaza importante dentro de las comunidades poseedoras del patrimonio cultural inmaterial. La segunda lista es la lista del patrimonio cultural inmaterial, la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial. En este caso, pues todos los años, como ya lo hemos mencionado, el comité se reúne para evaluar las candidaturas presentadas por los estados partes para la Convención de 2003 y tomar una decisión acerca de la inscripción de prácticas y expresiones culturales del patrimonio cultural inmaterial de la Convención. Los criterios que se deben de formular dentro de los expedientes que cada estado parte construya, la construcción de estos expedientes debe ser realizada por órganos estatales, pero sobre todo tiene que constar de la participación de la comunidad interesada. La construcción de los expedientes que se van a presentar al Comité Intergubernamental para la inscripción de los elementos a la lista del patrimonio cultural inmaterial no pueden prescindir de la participación de las comunidades. En este sentido, la inscripción del elemento tiene que contribuir para dar a conocer este patrimonio cultural inmaterial, para que se tome conciencia de este patrimonio cultural inmaterial, y además se deben prever medidas de salvaguardia en caso de que este elemento que se pretende inscribir como a la candidatura del patrimonio cultural inmaterial en la lista de patrimonio cultural inmaterial, pues pueda ponerse en riesgo. Por eso es que en el expediente se deben de prever ciertas medidas de salvaguardias. Otro criterio es que la propuesta de inscripción del elemento sea presentada con la participación más amplia de grupos e individuos. Este elemento de patrimonio cultural inmaterial tiene que figurar en un inventario, en la construcción de inventarios del patrimonio cultural inmaterial que se identifica en los territorios de los estados partes. Es un paso previo. Cuando se hace la confección de los inventarios del patrimonio cultural inmaterial, se identifican los elementos de patrimonio cultural inmaterial y puede dar paso
a conformar parte de un expediente y por lo tanto inscribirse para la candidatura ante el Comité Intergubernamental de la Convención de 2003. Son 503 elementos del patrimonio cultural inmaterial inscritos por la UNESCO y su distribución se basa en 5 ámbitos de la Convención de 2003, que son las tradiciones y expresiones orales, las artes, el espectáculo, los usos sociales, rituales, festividades, el conocimiento de la naturaleza y el universo y la relación tan íntima que existe con las comunidades poseedoras y las técnicas artesanales tradicionales. Estos son los 5 ámbitos principales del patrimonio cultural inmaterial que se encuentran en la Convención de 2003. Y bueno, si ustedes entran a la página de UNESCO, pueden llegar a estos esquemas y hay un cursor que les va dando a explorar por ámbito y por país todas las expresiones de patrimonio cultural inmaterial existente. Hasta ahora son 503. Les recomiendo, les sugiero que entren a esta página. Podrán explorar las 3 listas de patrimonio cultural inmaterial y es un material interactivo muy, muy atractivo para el aprendizaje y la comprensión de estos temas de la lista. Por último, está la lista o el registro de buenas prácticas de salvaguardia. En este sentido, el registro de buenas prácticas de la salvaguardia va a contener programas, proyectos y actividades que reflejen de una mejor manera los principios y objetivos de la Convención. Estos proyectos o programas tienen que demostrar una eficacia, una contribución importante a la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial que está en cuestión. Si aún no está en curso o aún no está, está previsto, solamente es razonable ir esperando a que contribuya sustancialmente, eventualmente, a la viabilidad de este patrimonio cultural inmaterial. Otro de los criterios para que sea un registro de buenas prácticas es que este programa o proyecto ha sido implementado con la participación de la comunidad interesada. Tiene que haber un consentimiento previo, libre e informado por parte de la comunidad para que se pueda dar paso a este registro de buenas prácticas. Y por último, este programa pues debe o puede servir como un modelo subregional, regional o de carácter internacional, según sea el caso, para las actividades de salvaguardia, es decir, un modelo que quede como ejemplo, como referente y que pueda replicarse a nivel local, a nivel regional, perdón, a nivel regional, a nivel subregional o a nivel internacional. Esos son los criterios que se consideran para el registro de estos proyectos como una buena práctica de salvaguardia. En este sentido, el proceso, el procedimiento y calendarios de las 3 listas tienen 3 fases con sus especificaciones, pero tienen 3 fases importantes. La primera fase es la preparación y el envío del expediente para aplicar a la candidatura de registro, ya sea en la lista de patrimonio cultural inmaterial representativo, para la lista de patrimonio cultural inmaterial con medidas urgentes de salvaguardia o para el registro de buenas prácticas. Y esto va tiene como fecha límite el 31 de marzo del primer año. Del 31 de marzo al 30 de junio se hace, además de que es la fecha límite del envío de propuestas, se comienza con la evaluación de dichas propuestas, para que para septiembre el Estado parte facilite, o sea, el 30 de septiembre del primer año, el Estado parte ya tuvo que haber facilitado toda la información faltante que el Comité Intergubernamental requiera para la aplicación de estos expedientes. Después se va a dar paso a una segunda fase a una segunda y determinante fase de evaluación que va de diciembre del primer año a mayo del segundo año, donde los órganos de la convención pues se reúnen para una evaluación final y posteriormente puede haber un examen donde el Comité Intergubernamental pues examine las propuestas que se han convocado para la inscripción y adopte entonces las decisiones pertinentes sobre si los elementos se registran o no dentro de las listas
referentes al patrimonio cultural inmaterial. Como sabemos, México tiene una importante participación en la ratificación de la Convención 2003 y bueno, contamos con una lista importante de manifestaciones y expresiones culturales a lo largo de nuestro país. En orden cronológico, bueno, las fiestas indígenas, las festividades dedicadas a los muertos, fue la primera inscripción a la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial en el año de 2008. Para 2009 fue el registro de los lugares de memoria y tradiciones vivas de los otomí chichimecas de Tolimán, en Peña de Bernal, también la ceremonia ritual de los voladores en Papantla, y la pirecua como canto tradicional de los purépechas en el año de 2010. En este mismo año, los parachicos de Chiapa, que es una fiesta tradicional en Chiapa de Corzo, y la cocina tradicional mexicana, la cultura comunitaria, ancestral y viva. En 2011 se inscribió el mariachi, ¿no? La música de cuerdas, canto y trompeta. Y para el 2012, en la lista de registro en el registro de buenas prácticas, el Centro de Artes Indígenas y su contribución a la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial del pueblo totonaca de Veracruz, en México, específicamente en la región de Papantla. Ya para 2016 se inscribe a la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial la charrería, que es la tradición ecuestre de México. Para 2018 se registra la romería de Zapopan, que es un ciclo ritual de la llevada de la Virgen de Zapopan. Y la última inscripción que tuvimos a finales del año 2019, los procesos artesanales para la elaboración de la talavera de Puebla y Tlaxcala en el caso de México, porque esta fue una inscripción de carácter binacional entre México y España. Entonces, en el caso de México, Puebla y Tlaxcala, quienes son portadores, las comunidades portadoras, poseedoras del patrimonio cultural inmaterial, y por parte de España, Talavera de la Reina y Puente del Arzobispo. En este caso, por ejemplo, en el caso de Veracruz, podemos ver específicamente que hay dos manifestaciones culturales importantes. La ceremonia ritual de los voladores, inscrita en la lista representativa, y el Centro de Artes Indígenas, como registro de las buenas prácticas. Es un ejemplo de cómo pueden consolidarse dos elementos importantes. Por una parte, cómo pueden ser un modelo a replicar este Centro de Artes Indígenas y por lo tanto pasa a formar parte del registro de buenas prácticas, pero además la ceremonia ritual de los voladores, que forma parte de la lista representativa del PCI en México. Aquí la imagen del proceso artesanal para la elaboración de la Talavera de Puebla, la foto de la derecha tomada en uno de los talleres artesanales más importantes en Cholula, más significativos, y por otro lado, la pintura, aplicando la pintura en Talavera de la Reina, España. Otro tema importante de la Convención de 2003 es el Fondo para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Este fondo se crea en virtud del artículo 25 de la Convención y tiene por objetivo apoyar las actividades de salvaguardia del PCI a través de distintos medios, incluidos, entre otros, el suministro de asistencia internacional y el apoyo a la labor del Comité Intergubernamental. Queda establecido un fondo para la salvaguardia, denominado en adelante el Fondo de Salvaguardia de Patrimonio Cultural Inmaterial. Este se constituye, como ya lo mencionamos, como un fondo fiduciario de conformidad con los reglamentos financieros de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Sin perjuicio de cualquier otra contribución completamente de carácter voluntario, los estados parte de la convención, que ratificaron esta convención, están obligados a ingresar en el fondo cada 2 años por lo menos una aportación cuya cuantía se calcule a partir de un porcentaje aplicable a todos los estados. Para que esta decisión se pueda adoptar, requiere una mayoría de votantes de los estados partes
los estados que han ratificado esta convención. El importe de la contribución, pues no puede exceder en ningún caso el 1% de la contribución del estado parte al presupuesto ordinario de la UNESCO. Este fondo es muy importante y se caracteriza entonces por estos elementos. El financiamiento para el Fondo de la Salvaguardia, la contribución de los estados partes por cada 2 años y las contribuciones complementarias y voluntarias que los estados partes decidan hacer, además de otras instancias que pueden ser fondos de organizaciones privadas, organizaciones no gubernamentales. En este sentido, el Fondo de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial también promueve la cooperación y la asistencia internacional. ¿A qué nos referimos? En su carácter de organización intergubernamental, la UNESCO pues, promueve la cooperación internacional para la búsqueda de una cultura de paz y el entendimiento mutuo. Además de este mandato, que es más amplio, pues existen también argumentos de carácter más práctico para la colaboración internacional, como un medio para desarrollar metodologías y compartir ejemplos de buenas prácticas. Es decir, el intercambio de conocimientos, de estudios, de investigaciones en torno a las prácticas de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial también son importantes como estrategias para la salvaguardia de todos los estados partes. Se puede otorgar asistencia internacional con los siguientes objetivos: salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial que esté en contexto, confeccionar inventarios, ¿no? En el sentido de los artículos 11 y 12, ahí se establece cómo los estados partes son los encargados, de ejecutar estos inventarios, de confeccionar estos inventarios con el trabajo continuo y permanente, además del consentimiento de las comunidades. Otro de los objetivos de la cooperación y la asistencia internacional es prestar apoyo a proyectos, programas y actividades de ámbito nacional que puedan ser de carácter subregional, regional o incluso internacional. Y cualquier otro objetivo que el Comité Intergubernamental pues, considere oportuno para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. A los efectos de la presente convención, dice el artículo 19.1, la cooperación internacional comprende intercambio de información y experiencias, iniciativas conjuntas y mecanismos de asistencia. Para esto con el objetivo de ayudar a los estados partes en sus esfuerzos encaminados a salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial. Por otro lado, una parte también muy importante de la Convención 2003 para la salvaguardia del patrimonio cultural está la presentación, permítanme, no sé qué, está la presentación de informes periódicos. Esta presentación de informes periódicos permite a los estados evaluar la aplicación de la Convención y sus capacidades para salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial. Informar sobre los inventarios del patrimonio cultural inmaterial inscritos en la lista representativa es muy importante para la preservación de estos mismos elementos. Estar actualizando de manera constante estos elementos de las listas de patrimonio cultural inmaterial será uno de los aspectos fundamentales y uno de los mecanismos claves que la Convención pues, sugiere para la cooperación internacional. Y que así, bueno, las comunidades puedan beneficiarse de la experiencia adquirida por otros estados partes y así poder intercambiar pues información, ¿no? Acerca de cuáles son las medidas que han funcionado, cuáles son los registros de buenas prácticas que han funcionado. Estos informes periódicos serán presentados al comité en forma y con la periodicidad que se requieren. Y serán también informes que contengan elementos de carácter legislativo, reglamentario o de cualquier otra índole que sea necesario mencionar y que se hayan adaptado a la aplicación de la Convención 2003. ¿No? Cada estado parte debe adoptar medidas, ya que ha ratificado la Convención 2003 y son necesarias para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de sus territorios. Y en este caso,
se volverán tangibles en la entrega de estos informes periódicos. En este sentido, hubo una enmienda a la entrega de informes periódicos. Es importante mencionarlo porque la Asamblea General de los Estados Partes en la Convención, en su séptima sesión, en el año de junio de 2018, aprobó ciertas enmiendas a los lineamientos operativos de la Convención. En esta última sesión del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, se decidió que América Latina y el Caribe, que es la región a la que pertenece México como país, como Estado parte de esta convención, pues fuera la primera región en presentar los informes periódicos en 2020. Esto con fecha del 15 de diciembre, a finales de este año, según el calendario del primer ciclo regional que se ha establecido por el comité. Un elemento fundamental para el desarrollo de la Convención 2003 para la aplicación de las medidas de salvaguardia es la sensibilización. La sensibilización en el plano local, nacional e internacional a la importancia del patrimonio cultural inmaterial y su reconocimiento recíproco. Cuando hablamos de sensibilización nos referimos a que las personas no necesariamente son conscientes de la importancia y de la función que el patrimonio cultural inmaterial puede reconocer, puede investir en sus comunidades y sobre todo la necesidad de salvaguardarlo, que es pues la finalidad principal de la convención. Las actividades de sensibilización pueden incitar a las personas a la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, así como adoptar ciertas medidas que sean necesarias para salvaguardar los elementos específicos del patrimonio cultural inmaterial. El patrimonio cultural inmaterial es un importante repositorio de la creatividad humana, de los conocimientos y valores tradicionales que han sido transmitidos pues generacionalmente, que los humanos, que las sociedades han transmitido de manera generacional. Las sociedades contemporáneas pueden necesitar los recursos que el patrimonio cultural inmaterial, que tiene un devenir histórico importante, posee. Y bueno, la sensibilización de las comunidades a este valor podrá promover también la manifestación y transmisión pues de elementos específicos del patrimonio cultural inmaterial. Basados en los artículos 16 y 18.3 de la Convención, las directrices operativas 118 y 123 piden específicamente al Comité Intergubernamental que garantice una amplia disponibilidad de información sobre los elementos del patrimonio cultural inmaterial que se encuentran enlistados, inscritos en las listas de patrimonio cultural inmaterial con medidas urgentes de salvaguardia, la lista patrimonio cultural representativa de patrimonio cultural inmaterial representativa y el registro de buenas prácticas. Esto con el fin de pues facilitar todas estas actividades de sensibilización. Como ejemplo de estas actividades de sensibilización, estrategias que se pueden llevar a cabo para hacer conciencia en las comunidades acerca de la importancia del patrimonio cultural inmaterial, pues sabemos que no siempre va a ser una tarea fácil, especialmente porque hay grupos y comunidades que entran en conflicto porque hay una diversidad cultural, ¿no? La diversidad cultural sabemos que puede ser también una fuente de conflicto por la intolerancia, por cuestiones que ver con aspiraciones diferentes, religiosas, y bueno, puede también complejizarse esta situación por situaciones de escasez de alimentos, pobreza, situaciones contextos migratorios, elementos sociales y culturales, políticos. Entonces, puede ser que esta sensibilización sea compleja, pero hay medidas que podemos ir adoptando para sensibilizar a la población. Es necesario que se recurra a métodos diferentes según el estado que se trate, es decir, tienen que tener una pertinencia cultural para sensibilizar a la comunidad con la que se va a trabajar. En este sentido, pues se busca producir programas que se relacionen con el patrimonio cultural inmaterial y poderlos difundir a través de los medios masivos de comunicación como televisión, radio e internet. También se busca que se creen redes, organizaciones y seminarios para
con enfoques a grupos específicos, ¿no? Con destinatarios específicos que estén interesados en el tema de patrimonio cultural inmaterial. Ejercer presión también es una de las actividades que se puede llevar a cabo en la sensibilización sobre pues, la gente, las instituciones y organismos competentes en torno al tema de patrimonio cultural inmaterial y hacer conscientes de la tarea tan importante que reviste esta revitalización, esta preservación del patrimonio cultural inmaterial. También se puede organizar la celebración de festivales, ferias culturales acerca del patrimonio cultural inmaterial en cuestión. Elaborar políticas relativas al patrimonio cultural inmaterial y darlas a conocer. Una parte también muy importante en la que la comunidad colaborará de manera activa, de manera imprescindible, es la identificación e inventario del patrimonio cultural inmaterial. La confección de los inventarios del patrimonio cultural inmaterial son responsabilidad de los estados partes. Esto está dispuesto en la Convención 2003, pero esto no significa que sean los organismos estatales quienes deban confeccionarlos única y necesariamente. Es decir, los organismos estatales pueden acompañarse de las comunidades, bueno, más bien deben acompañarse de las comunidades poseedoras de los elementos del patrimonio cultural inmaterial. Incluso tiene que haber, como mencionamos diapositivas antes, el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades para permitir que se haga la identificación de estos elementos del patrimonio cultural inmaterial en sus territorios. Los inventarios que se realicen sin una intervención estatal deberán después ser supervisados o, más que supervisados, compartidos con el Estado parte, a fin de que sean reconocidos como inventarios realizados en el marco de la convención y se le pueda dar la legitimidad pertinente. En esta convención en esta confección de inventarios debe, como ya lo mencionamos, hacerse partícipe a la comunicación y establecer un proceso de consentimiento previo, libre e informado. Es muy importante este elemento de las comunidades, grupos e individuos portadores. Las pautas de las directrices operativas para la confección de inventarios son 5 principalmente. Elementos definidos e identificados con la participación de las comunidades, grupos y ONGs que puedan ser pertinentes al tema del patrimonio cultural inmaterial, deben confeccionarse con la participación más amplia posible de las comunidades, grupos e individuos que se encuentren interesados. No deben violar los usos consuetudinarios por los que se rige este acceso al patrimonio cultural inmaterial, a las personas, a los lugares y a los materiales, artefactos, sitios, medioambientes que sean inherentes al patrimonio cultural inmaterial. Debe concebirse de una manera en que puedan contribuir a la salvaguardia y asegurar la identificación con fines de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Y deben ser lo más inclusivos posibles por parte del territorio del Estado parte que se encuentre interesado. Es decir, cuando hablamos de inclusión, es que la identificación de estos elementos del patrimonio cultural a través de la construcción de inventarios deben generar procesos incluyentes dentro de la sociedad. Como ya lo hemos mencionado, ¿no? Las realizaciones de los inventarios pueden estar dirigidas incluso por las comunidades o deberían estar dirigidas por las comunidades interesadas. También puede haber otros organismos diversos, como lo mencionamos, las organizaciones no gubernamentales de apoyo al tema de patrimonio cultural inmaterial que esté en el contexto y, por supuesto, la organización de la participación de organizaciones del Estado competentes en tema de patrimonio cultural inmaterial. Y por último, para concluir esta charla, esta presentación, quisiera hablar un poco acerca del desarrollo sostenible. Hay una íntima relación entre el patrimonio cultural inmaterial y el desarrollo sostenible. Cuando hablamos de del concepto de desarrollo sostenible, se ocupa una posición central
dentro de la Convención de 2003, cuyo preámbulo va a reconocer la importancia que este patrimonio cultural reviste y que hay un crisol importante de la diversidad cultural y que además esto va a generar y se va a generar como un garante del desarrollo sostenible. En el artículo 2.1 de la Convención 2003, consagrado a la definición de patrimonio cultural inmaterial, se estipula que se tendrá en cuenta únicamente el patrimonio cultural inmaterial que conforme a los instrumentos internacionales de derechos humanos existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos, haga referencia al desarrollo sostenible. ¿No? Entonces, esto es fundamental para conocer uno de los criterios por los que los elementos pueden ser parte del patrimonio cultural inmaterial. La UNESCO además ha elaborado indicadores de cultura para el desarrollo como una herramienta importante para la promoción de políticas pensada para evaluar esta función multidimensional de la cultura en los procesos pues, del desarrollo mediante datos y cifras. En estos indicadores se combinan tres componentes: registros e inscripciones, el cual va a brindar una aproximación al grado de pues, la participación de las comunidades en mecanismos de las listas de inscripción, protección, salvaguardia y gestión del patrimonio cultural inmaterial, transmisión y movilización de apoyos, que se refiere a pues, observar los esfuerzos que se desplegan por un Estado parte a fin de sensibilizar a las comunidades, a la población, a la ciudadanía, y acrecentar el valor del patrimonio cultural inmaterial. Como ustedes saben, en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, se crea la Agenda 2030 con los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Resulta muy alentador que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible haya tenido en cuenta las tres dimensiones del desarrollo, que es la dimensión económica, la dimensión social y la dimensión ambiental. En este sentido, en los debates sobre patrimonio cultural inmaterial y desarrollo sostenible, las cuestiones económicas juegan un papel fundamental, un papel destacado. Efectivamente, la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial puede favorecer a la economía de las comunidades poseedoras a través de iniciativas pues, de desarrollo de turismo cultural, de museos, de procesos artesanales. Sin embargo, cuando las actividades de salvaguardia coexisten de alguna forma con actividades comerciales, puede haber dificultad en que los aspectos comerciales menoscaben el tema cultural. Entonces ahí hay que poner especial atención. La Agenda 2030, como sabemos, hace hincapié inherente, imprescindible al respeto de los derechos humanos, entre los que se incluyen, por supuesto, los derechos culturales. Además, a diferencia de temas importantes en torno al desarrollo sostenible, esta agenda del marco de Naciones Unidas, esta agenda reconoce la importancia que reviste la diversidad cultural. No es que antes no se considerara, pero esta agenda lo pone sobre la mesa de manera explícita. Habla sobre el importante papel que desempeñan las culturas como facilitadoras y pues catalizadoras del desarrollo sostenible. Asimismo, el desarrollo cultural depende de las medidas que se adopten en favor del desarrollo sostenible y las cuales pueden propiciar el desarrollo cultural. Estamos finalizando la presentación. Las aportaciones del patrimonio cultural inmaterial al desarrollo sostenible de los países es invaluable. Las comunidades siempre han encontrado las formas de sistematizar y transmitir a las generaciones futuras su conocimiento, aptitudes, competencias para la vida cotidiana, sobre todo en lo que refiere a un entorno natural y al entorno social. Incluso donde hay sistemas educativos formales, perduran hoy en día los conocimientos y muchos métodos tradicionales que se han conservado a partir de la transmisión generacional. Pueden abarcar numerosos campos y disciplinas, desde la cosmología, la física, incluso la salud, en el tema de la medicina tradicional,
y el uso sostenible de los recursos naturales, la gestión de los recursos naturales. El patrimonio cultural inmaterial, entonces, como lo hemos venido mencionando, contribuirá a la cohesión social, al bienestar intelectual, espiritual, a la educación, a la seguridad alimentaria, a la generación de ingresos e incluso a la salud. La conservación y salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial pues favorecerá un desarrollo respetuoso, tomando en cuenta la identidad, los valores y las aspiraciones de las comunidades en cuestión. Sin más, doy por concluida esta presentación. Quiero nuevamente agradecer a la licenciada Claudia Rivera Vivanco, presidenta municipal de Puebla, y a la doctora María Graciela León Matamoros por darnos la oportunidad de participar a través de estas charlas. Y bueno, repito mi nombre, soy Cintia Santoyo, colaboradora del sector Cultura en la oficina de UNESCO México, y quedo a su disposición para cualquier comentario, sugerencia, quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias.